Luis, buenas tardes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Todo muy bien, afortunadamente. Muy bienvenido. ¿Cómo está todo por allá? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué ciudad estás? Estoy en la ciudad de La Paz, aquí a 3.650 metros sobre el nivel del mar. 3650, 1000 metros más que en Bogotá Entonces, sí, claro, 1.120 más o menos, ¿no? Sí. y casi 1500 más que en México. Qué bárbaro. Luis, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Te lo agradezco mucho a nombre personal, a nombre de la audiencia que ahora va a tener la oportunidad de disfrutar tu charla y de las personas que dentro de algunas semanas nos van a ver en otras redes sociales donde quedará grabado este video. Yo les quiero aprovechar en lo que se están conectando algunas amigas, amigos ya. Esta cuenta, Segunda Opinión, es una cuenta dedicada, enfocada en la salud, salud integral, salud física, salud emocional, salud reproductiva y sexual también, salud financiera incluso, y muy especialmente para que la población encuentre esa información que le es tan importante en muchas ocasiones para tener una segunda opinión acerca de su padecimiento, de su tratamiento. Jimena, buenas noches, bienvenida. Y para empezar, Luis, pues yo quisiera pedirte que fueras tan amable en platicarnos brevemente de tu trayectoria académica y profesional también. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, yo soy médico, ginecólogo, obstetra. Estoy graduado en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, soy boliviano, pero hice la especialidad ahí. Después me hice una subespecialidad en reproducción humana en Valencia, en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Y después varios posgrados en Barcelona, ecografía fetal, ecocardiografía también, y posgrados en gestión y administración pública de salud en Georgetown, ¿no? En Estados Unidos. Hice también varias pasantías, hice un fellow en Jackson, en Miami, justamente en temas relacionados con reproducción humana, básicamente, ¿no? Y nada, bueno, los ámbitos donde me desarrollo más es justamente alto riesgo obstétrico y reproducción humana, ¿no? Y hoy en día decimos medicina reproductiva personalizada, ¿no? Y hemos actuado justamente, o sea, y tenemos este título porque en el fondo la reproducción humana no es una receta de cocina, ¿no? Es personalizado, los problemas vienen con una pareja, con otras no, con unas personas, con otras no, por lo tanto, este estudio de medicina reproductiva tiene que ser personalizada para las personas específicas, ¿no? Muy bien, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, en el tema de la medicina personalizada. En todos los aspectos es hacia donde va la medicina. Y te acuerdas la vez pasada que platicamos, que nos hacían la pregunta, ¿por qué no me puedo embarazar? Y entonces nos ponían en aprietos. Mira, nos están saludando ya, permíteme tantito, nos saluda Lilia Mercedes. Usted no se llamaba Lilia, ay, se cambió de nombre en la cuenta, conozco la foto, pero no ella, Lilia Saco, algo así. Lime Saco, perdón. Gabriela Arenas González, yo tengo una pregunta. Antes de empezar con el tema, Luis, y ya tenemos una pregunta, eres muy popular. Mira, ¿se puede saber cuántas semanas tenía un embarazo ectópico roto? No, eso realmente es súper difícil, ¿no? A menos que veamos un embrión, a menos que veamos un embrión y hayan, obviamente, pues se puede medir un embrión, claramente. Yo tengo una experiencia muy interesante al respecto y la voy a contar ahora justo porque, a ver, no, yo hago reproducción humana, tenemos un laboratorio de fecundación in vitro y el in vitro tiene una chance pequeñita de tener, o sea, de ser riesgo de factor de riesgo de ectópico, pero es muy bajo, estamos hablando de menos del 1%, ¿no? Y la cuestión es que hicimos la transferencia embrionaria a una paciente, esa paciente justo se fue a Estados Unidos y volvió como a los 3 meses. Y me dice, Doc, estoy embarazada, qué bien, pero no me he hecho ningún control en Estados Unidos porque, bueno, no tenía acceso a seguro ni nada, así que quiero que me vea. Cuando le veo, hago la ecografía, miro el útero, no había nada y no, digo, no puedo creer esto. Cuando doy la vueltita hacia al lado derecho, tenía un embrión de 12 semanas con latidos bien formaditos, donde se podía distinguir incluso la translucencia nucal, ¿no? Y el hueso nasal, pero estaba ectópico, lastimosamente era ectópico, ¿no? Y cualquier rato es una bomba de tiempo, y cualquier rato esto, obviamente el embarazo ectópico por definición es inviable.
y Sí, sí, cualquier sí. rato se iba a reventar. Pero la paciente, lo interesante es que la paciente, o sea, no tenía dolor. No tenía dolor. Me dijo, tengo los dolores normales del embarazo, me decía. Y bueno, era la primera vez que se estaba embarazando. Yo no sé cómo sabía los dolores normales, tal vez lo habrá leído, pero oye, me sorprendió bastante, ¿no? Y tengo una presentación que siempre pongo esa foto porque, claro, es de una trompa súper dilatada, el embarazo con la mini placentita, el cordón umbilical y el embrioncito ahí bien visible, ¿no? Ese sí se podía definir, pero la mayoría no, afortunadamente, porque son embarazos más pequeñitos. Mientras más avanzado está el embarazo ectópico y se rompe en edad más avanzada, es más crítico el tratamiento, ¿no? O sea, podemos tener un hemoperitoneo, que significa que se rompe el embarazo ectópico, los vasos están generando muchísima sangre, entonces está mucha sangre en el peritoneo y eso se llama abdomen agudo y hay que entrar de emergencia, ¿no? Sí, sí, sí. Gabriel Arenas, si tú tenías ciclos regulares, pues la única guía es cuánto tiempo tenías sin menstruar, pero fuera de eso no vamos a poder ayudarte más. André, Johanita, bienvenida, buena noche. Jimena, no veo la pregunta, veo el comentario, pero no veo su pregunta. Romina Salazar, bienvenido, buenas noches. ¿De dónde nos saluda Romina? Lilia Mercedes Limesaco, sí. Hola, buenas tardes, doctor Tatú, ¿de dónde nos saludas? Recuérdame, por favor. André, Johanita, ya tenemos otra pregunta, Luis, y todavía no iniciamos. Cuando se Parece muy tiene bien. 5 años de un embarazo ectópico, ¿se puede volver a embarazar? Buena pregunta. Y eso estaba justo en la parte de la charla que vamos a dar hoy día, pero a ver, avancemos un poco. Sí, existe un riesgo, ¿no es cierto?, de 4 veces mayor comparado con una mujer que no tuvo ectópico de tener ectópico en el lado contralateral. Pero hay una condición muy importante y eso tiene que ver básicamente en después del tratamiento. A ver, les voy a poner claro. Nosotros cuando estamos operando un embarazo ectópico, estamos sacando una trompa. Tenemos que ver siempre la trompa contralateral y esa información es clave para definir tu pronóstico futuro. Claro, totalmente de acuerdo, Luis, brillante, porque mira, a mí me preguntan y pues yo tengo que recurrir. Bueno, déjame decirte que ya he avanzado en este tiempo que no nos hemos visto. Ya he avanzado, ¿eh? Antes tenía una bolita mágica y rudimentaria, pero ahora ya he avanzado en la tecnología. Mira, este es el siglo XXI, entonces ya me les digo así, ¿no? Ya les digo, ¿se podrá embarazar? ¿No se puede embarazar? Sí, pero lo que les digo es eso, pregúntenle a su médico, ¿cómo estaba la otra tropa? ¿Por qué fue el ectópico? Bueno, se puede embarazar después de esto, lo acaban de decir, Erika, lo acaban de decir justamente. Bueno, si les parece, a ver, perdón. Buenas noches, una pregunta. Hace un mes y medio me operaron de embarazo ectópico. Ay, qué pena, Erika, no dice la pregunta. Jimena, estamos hablando de embarazo ectópico. Denme chance, sí, por favorcito, porque no me puedo concentrar en las dos cosas. Yo soy de una sola cosa. Luis, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es embarazo ectópico? Bueno, es bien sencilla la definición. El nombre para muchas personas se le hace raro, ¿no? Ectópico. Para nosotros es una cosa de todos los días, decir embarazo ectópico, ectópico, ectópico. Le dicen utópico, le dicen, no sé, pues le dicen embarazo fuera del vientre, todo. Y es eso, básicamente, es la implantación embrionaria fuera de la cavidad endometrial. La cavidad endometrial es la matriz, pero no solo la matriz, sino dentro de la matriz, dentro del útero y esa es la matriz, y por lo tanto, fuera de ese lugar se llama ectópico, ¿no es cierto? Ocurre más o menos entre menos del 5% de las gestaciones, entre 3 y 5% probablemente, y es una complicación del embarazo, no es viable y puede tener un potencial riesgo vital. Ay, 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 3 a 5% no es tan poquito, pensando en que es una situación, una complicación potencialmente grave del embarazo. ¿Es Ahora, verdad? ahora Luis, ¿por qué un embarazo ectópico? ¿Cuáles son las causas que conocemos para que se dé un embarazo ectópico? Bueno, son varios factores de riesgo. La verdad, hay estudios que han demostrado muchos factores de riesgo. A ver, vamos a empezar. La edad. Simplemente una mujer encima de los 35 años que está buscando embarazo tiene un riesgo relativo de tener un embarazo ectópico. Ahí estamos hablando de un 2 a 1 de riesgo.
Las pacientes que tienen endometriosis tienen un riesgo de 1.2 o 1.8 a 1, ¿no es cierto? Riesgo por el proceso inflamatorio que existe a la periferia de la trompa, ¿no es cierto? La trompa es, vamos a definir un poco, ¿no es cierto? Sabemos que toda fecundación, toda, absolutamente toda fecundación se produce en la trompa. Esa fecundación, el día 5 tiene que hacer migrar el embrión hasta la cavidad endometrial. Esa migración se detiene y por esa migración es que se implanta en un lugar en ese camino y por lo tanto se llama ectópico. Entonces, si ese camino está empedrado, entre comillas, está inflamado, tiene endometriosis, tiene adherencias, tiene dilataciones, tiene líquidos complejos ahí como el hidrosalpinx, ¿no es cierto? Hace que la implantación o que la migración no siga hacia una implantación normal y por lo tanto se quede en el camino implantado este embrión. Entonces, el hidrosalpinx es otra cosa bien común para el embarazo ectópico. El hidrosalpinx es una dilatación por producto de una inflamación endoluminal, o sea, dentro de la trompa, del tubo de la trompa, y además con secreción del proceso inflamatorio, o sea, hay secreción inflamatoria. Y claro, puedes hacer una histerosalpingografía y decir, la trompa está permeable. Sí, puede estar permeable, puede ser un buen paso, un tubo adecuado, pero no funcionan las válvulas de transporte. Y al no funcionar estas válvulas de transporte, entonces se queda atascado el embarazo en la trompa. Tenemos otros factores de riesgo, pero todos tienen que ver, muchos tienen que ver con la inflamación. A ver, han estudiado múltiples parejas sexuales, ¿no? Promiscuidad y etcétera, etcétera. Claro, obvio, porque en esa trompa obviamente podrá tener muchas bacterias que producen una enfermedad inflamatoria pélvica y por lo tanto van a tener más riesgo de embarazo ectópico. Otra causa de embarazo ectópico es cirugía tubaria previa, ¿no? O sea, te vamos a hacer una microcirugía de la trompa porque tienes un hidrosalpinx, vamos a sacar ese líquido y ese líquido, una vez que lo saquemos y que hagamos el procedimiento, claro, pero dejamos una zona cicatricial y esa zona cicatricial puede desencadenar también en un ectópico. Y finalmente, pues, en pacientes con embarazo ectópico previo, es lo que estamos hablando, ¿no? Ellas tienen 5 veces más el riesgo de hacer un ectópico en la trompa contralateral. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica aquí? La pregunta es esta. Si tengo inflamada la trompa derecha y ahí se ha suscitado el embarazo ectópico, ¿por qué no voy a tener inflamada la trompa izquierda? Entonces, porque claro, acaso es solo un solo lugar, ¿no? Es sistémico, ¿no es cierto? La inflamación y el proceso y la bacteremia, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros cuando operamos un embarazo ectópico de un lado, tenemos que ver la contralateral, pero no solo mirarla y ver sus características, no solamente de tamaño, de forma, de enrojecimiento o palidez, ¿no es cierto? Y eventualmente deberíamos tomar una pequeña muestrita del líquido endoluminal de esa trompa para hacer un cultivo, porque nos vamos a llevar grandes sorpresas, ¿no? Una de las protagonistas de este embarazo es la famosa clamidia, una infección de transmisión sexual que en la normalidad y en la mayoría de las veces es asintomática, o sea que las mujeres no sienten nada, los varones no sienten nada, ni flujo, ni mal olor, ni picazón, ni molestias, ni nada. Es de transmisión sexual, se aloja y le encanta el lugar de la trompa, produce una inflamación que además no es aguda, sino crónica, y esta cronicidad hace que ese epitelio de la trompa, esas células de la trompa, no funcionen o no sirvan o no cumplan su utilidad. Pero viene otra pregunta ahí. ¿Por qué el esperma llega? Bueno, pues porque el esperma tiene un motor. Tiene un motorcito que lo lleva y esa cola que le lleva, ese nunca se va a quedar en el camino. Él va a llegar, va a fecundar y de ahí ya pues el embrión es el que va a tener esa dificultad de migrar hacia el endometrio. Muy bien, sí, el espermatozoide a lo que va y cómo va. Oye, Y Luis, no a ver, solo uno, y no solo uno. recapitulando lo que nos decías, entonces, dentro de los factores de riesgo para embarazo ectópico está mayores de 35 años, personas con múltiples parejas sexuales, con infecciones sexualmente transmitidas, con enfermedades inflamatorias de la trompa, dilataciones de la trompa, microcirugía de la trompa, endometriosis, adherencias, salpingoclasia previa, embarazo ectópico previo, salpingoclasia previa. Si hacemos la cirugía de reversal, esto es algo bien controversial y eso es lo que quiero un poco explicarles bien a todos.
todos me dicen, doctor, pero la microcirugía usted no la hace. Y yo sí la hago y la he hecho muchísimo y bueno, y tengo obviamente hasta toda la parafernalia para hacerlo, microscopio, etcétera, etcétera. Se puede hacer, ¿no? No es un tema de habilidad y obviamente la tengo y la hacemos y la hemos hecho. Pero hay varios factores para determinar fertilidad futura con esa trompa. El primero, que la ligadura o la salpingoclasia haya sido en menos de un año. Esa es una condición y que haya sido justamente en la parte media de la trompa y que no sea en los extremos, ¿no? Esas dos, si se cumplen esas dos condiciones, la cirugía de revertidora de la permeabilidad, que se llama reversal de trompa, microcirugía obviamente, te da una chance de embarazo del 5%. Y dentro del 5% tienes que de un 25 a un 40% de tener un ectópico. Por eso no la hago mucho y la recomiendo que no lo hagamos, Sí. ¿no? Pero Oye, sí, existe. ¿y los procedimientos de reproducción asistida tienen probabilidad de embarazo ectópico? Poquísima, sí, hay descrito un embarazo ectópico uno en 1000, digamos, uno en 1000, uno en 4000. Eso es como porque nosotros dejamos en un punto los embriones o el embrión, lo dejamos en un puntito clave, pero eventualmente cualquier contraccioncita uterina o endometrial, que se llaman random waves, que se llaman, unas pequeñas eh, como pulsaciones, podría hacer migrar o al cuerno uterino o eventualmente a la trompa, ¿no? Más son embarazos cornuales, que son embarazos ectópicos también, ¿no? Que se alojan en los cuernos, que son las entradas o las salidas del útero de la trompa, de esa parte, el cuerno uterino. Y eso es un ectópico también, porque está hipervascularizado, pero es un lugar estrecho que no tiene mucha compliance, o sea, que no tiene mucha dilatación y por lo tanto ahí sí produce un embarazo ectópico. Muy bien. Amigas, amigos, estamos platicando con el doctor Luis Kushner. Él está en Bolivia, en La Paz, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Por eso tal vez lo vean más rojito. Y estamos platicando, él es un experto en reproducción y estamos platicando sobre embarazo ectópico, un embarazo que se implanta fuera de la cavidad uterina, fuera del útero y que puede poner en riesgo la vida de la persona, incluso de la mujer. Ahora, Luis, ¿cómo se hace el diagnóstico desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista de la paciente? ¿Qué es lo que le debería de llamar la atención para ir al médico? Bien, no es fácil les digo porque eventualmente los embarazos ectópicos la mayoría son hallazgos. O sea, viene una paciente con retraso menstrual de 2 semanas, o sea que está en 6 semanas de embarazo, le hacemos una ecografía y no vemos embrión en la cavidad uterina. Entonces tenemos que buscarlo y tenemos que buscar hacia la derecha o hacia la izquierda y tratar de ver alguna formación hiperrefringente como un anillo se ve ecográficamente y obviamente si se hace un poquito de presión ahí habrá dolor. Primera cosa para sospechar un ectópico. Ahora bien, es interesante porque en el fondo uno puede tener la fecha de última regla que no esté bien adecuada, que no es esto que habría que esperar, que no me acordaba, que sí sangraba, que no estoy preciso y tal. Entonces, esa imprecisión de la fecha de Lo última cual regla casi nos no puede. sucede, ¿verdad, Luis? Ah, no, 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 es infrecuente. Todo claro, Oye, por eso se llama regla, porque es como una regla, dice. no te sucede que llegue la paciente y le digas, señora, ¿cuándo fue su última regla? Y entonces hace así, ¿cuándo fue tu última regla, mijo? Sí, nosotros los varones tenemos que acordarnos de la última regla, efectivamente. O puede ser la última vez que nos dijeron que no, ¿no? Ese día fue, me dijiste que no. Sí. Bueno, entonces, la cuestión es de que, entonces, hay que definir si está embarazada, primera cosa, eso es una prueba de embarazo. Excelente punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar que la mujer esté embarazada. Entonces, por favor, mujeres, si tienen un retraso menstrual, o háganse la prueba de Es embarazo, o embarazo. vayan con su médico, por el amor de Dios, pero llevo 6 semanas que no arreglo, ¿y qué será? No entiendo. Ujú. Primero hay que determinar si está embarazada. Ahora, dice, no, pero doctor, me ha salido positivo en la prueba de orina de cassette que me compré
pero no le creo. Me he hecho 12 pruebas, ¿no? Así, ¡prum! Y las 12, pero las 12 te salieron positivas. Me dice, sí, doctor, ¿será que estoy embarazada? Hombre, con la primera, obvio que sí, porque Claro, son infalibles. Tienen falsos positivos, no va a haber, falsos negativos podrá haber, pero es muy escaso también. Por lo sí, tanto, sí. falsos positivos, bien difícil, porque lo que mide es una hormona que se secreta solo en el embarazo y además en dosis chiquititas ya las puede medir. O sea, al primero o segundo día de retraso ya se puede medir. Ahora bien, entonces, test de embarazo positivo, ¿no es cierto? No puedo hacer la ecografía inmediatamente. Entonces me dice, doc, pero hazme una ecografía, por favor. No puedo, vente en 2 semanas, porque sabemos que ecográficamente no voy a poder ver nada, nada, absolutamente nada, antes de las 6 semanas. A las 5 semanas y media podré ver un saquito dentro del vientre, sí, pero vente a las 6 porque así podríamos ver hasta embrión con latidos, ¿no? Que es un tema más para no estar viniendo, yendo, viniendo y todo al médico, ¿no? Entonces, ahora, pero si tenemos alta sospecha de ectópico por un antecedente endometriósico, por un ectópico previo, por un proceso inflamatorio que se curó, que entramos por un absceso tubovárico alguna vez en esa paciente, entonces está embarazada, yo tengo que estar bien seguros que aquí no pasó un ectópico. Y hay algo que sí nos ayuda, que es la beta-HCG cuantitativa, o sea, la prueba de embarazo que te va a ofrecer un número. Ese número es clave, pero no una prueba. Son dos o tres, porque tenemos que hacer una curva de esa prueba. Voy a poner un ejemplo. Si la prueba te sale 100, en 48 horas tiene que ser 200. En 48 horas, 400. O sea, hay un incremento exponencial de la gonadotrofina coriónica humana cuantitativa. Si tu beta-TSG es 100 y en 48 horas es 120, puede ser un ectópico, puede ser un ectópico. Yo le pediría una más en 48 horas y en 48 horas es 145. Ahí yo podría definir que es un ectópico, la verdad es que así es como lo he aprendido, pero hay una pequeña cosa más. Tiene que ser en el mismo laboratorio y con el mismo reactivo, porque te traen beta-HCG porque estaba cerca de la consulta y después la otra que estaba cerca de la casa y son laboratorios diferentes, nomenclaturas diferentes y pruebas diferentes. Una es francesa, la otra es china, la otra es, ¿no? Y ahí es donde yo me voy a confundir y no voy a lograr esa curva que necesito. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos con que tenga datos de embarazo, sugestivos de embarazo, un retraso menstrual, que se haga una prueba de embarazo y luego vemos estas pruebas, ya sea ultrasonido o sea pruebas en sangre o en orina cuantitativas de gonadotropina. Y luego, Luis, si no lo detectamos en ese momento, a la semana 5 o 6, ¿qué pasa? ¿Cuál es la evolución habitual de esas pacientes en las que no se hace un diagnóstico temprano? Ya, comienza un dolor localizado. Y eso es importante porque el dolor es localizado, no es un dolor en todo el abdomen, no es un dolor que empieza en un lugar y migra, sino es un dolor localizado anexial, puede ser derecho o izquierdo, eso ya te da una pauta. Pero se nos podemos confundir con una apendicitis, ¿no es cierto? Porque el dolor Sí. también es localizado en la fosa ilíaca derecha y también está el ovario derecho y la trompa derecha en ese lugar. Por lo tanto, sí tenemos que hacer esa evolución, tenemos que ir viendo y controlando a esa paciente. Esa paciente no puede vivir en el campo y decirle, bueno, venite en 2 meses. No, esa señora, si vive en el campo, tú hasta que no determines las cosas, tienes que decirle, mira, yo prefiero verte en una semana y tienes que venir en una semana. Te tengo que volver a controlar, porque aquí no he visto ecográficamente un embarazo dentro de tu matriz, tienes un pequeño dolor a nivel izquierdo y si te vas a hacer la beta-HCG en 48 horas nos puede ayudar, pero me gustaría observarte. Ahora, si fuera apendicitis es más fácil, porque eso empieza y termina en quirófano, ¿no es cierto? O sea, eso empieza el dolor y termina en quirófano en las 24 horas. Esa es una ventaja, pero es un diagnóstico diferencial, es algo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente la fiebre, leucocitosis y todo lo que viene con el apendicitis, pero muchos apéndices has visto que son bien ocultones y Sí. que no se presentan así tan, ¿no? Y la idea es que obviamente tampoco se nos pase una apendicitis, pues, ¿no, Doc? O sea, no se nos puede pasar una apendicitis, eso no, es un dolor de ovarios, no, es una apendicitis, esa peritonitis, la señora está súper mal en terapia intensiva, uy, Dios mío, ¿no? Eso no se puede pasar.
Sí, aquí nos dicen Entonces, dos pacientes, perdón, dos pacientes con respecto a lo que platicábamos del retraso menstrual. Yo soy muy irregular en mi periodo desde el inicio, yo también soy muy irregular en mi periodo. ¿Qué hacemos ahí? es lo que hablamos la otra vez, porque la pregunta es, ¿qué es irregular? Si irregular es que no te venga cada 28 días y que te viene a veces 25, otras 32, otras 24, otras 30, es regular. Si te baja una regla al mes, es regular. No hay ningún problema ahí. Claro, si no te viene regla en 3 meses, bueno, habrá que hacer un estudio hormonal, ahí tendremos que ver si tienes un problema metabólico, hormonal, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Y hay otras personas que tienen sangrados frecuentes, y eso puede ser un pólipo, un mioma, etcétera, etcétera, o sea, prolongados y tal, pero son otros temas, ¿no? O sea, la regularidad, o sea, yo la verdad no sé cómo te pasa a ti, querido Víctor, pero, o sea, las mujeres son regulares todas. Lo que pasa es que cuando La no hay una mayoría, la mayoría. regularidad, Ayer es que ya ayer tiene un me pasó problema. justamente, ayer le pregunté a una paciente, su menstruación es regular. Me dijo, no, a veces menstruo cada 28 días, a veces cada 29, a veces cada 30. Ah, bueno, qué bueno que no es tan regular, ¿eh? Sí, es súper regular. Pero bueno, entonces, nada. Y a ver, una cosa importante también a destacar es de que generalmente hasta las 8 semanas ese ectópico no se va a romper. Y eso es algo bueno, digamos, ¿no? Eso es algo bueno porque en el fondo los trabajos dicen que cerca al 90% no ocurre. Hay un 10% que sí, a los 6 centímetros, hace 6 semanas de embarazo, pum, se rompe y ya está. Pero gracias a Dios son los menos. Entonces, 7, 8 semanas, ahí sí podemos ver. Ahora, cuando le digo, mira, este es un embarazo fuera de la matriz, es un embarazo ectópico, está en tu trompa derecha. Y ahí te preguntan, ¿pero qué sexo es? No, eso ya no puede ser, le digo, porque, oye, esto es microscópico, amor, esto es microscópico, estamos Ay, ay, ay. viendo una cosa que nos sugiere un ectópico, no hay un embarazo en tu cavidad uterina, y aquí estos son celulitas de trofoblasto que se está formando y que no puedo ni ver embrión ni nada, porque, claro, le surge un sentimiento que como que si fuera un feto que se está muriendo, y no es así, es un embrión, es un embarazo no viable. Tenemos que sacarlo. Pero Doc, es mi bebé. Sí, amorcito, pero te puedes morir por esto. Esto es un tema de vida tuyo. Tengo que sacar esa trompa y ya está. Te vas a volver a embarazar de la trompa contralateral. ¿No es cierto? Y bueno, cosas así donde realmente tenemos el que buscar, ¿no? O sea, el embarazo cuando no lo vemos dentro de la matriz, nosotros tenemos que Esa es la clave. buscarlo. Hasta no Es la clave, hay encontrarlo, que no podemos buscarlo y dejar en paz buscarlo. a la señora. Sí, sí, sí. Muy bien. Te saluda Patricia Camacho Velasco desde Bolivia y Romina Salazar nos pregunta por qué los sacos gestacionales no evolucionan en un embarazo. Supongo un embarazo intrauterino y qué pasaría en un ectópico. Sí, bueno, aquí se llama huevo anembrionado, ¿no? O en Ujú. país le llaman huevo collo, que tiene es como una palabra aymara, es un huevo sin embrión, ¿no? Que a veces tienen las gallinas, ¿no es cierto? El huevo collo que le llaman. Y bueno, eso sucede y los estudios están claros que cerca del 85% se debe a un tema genético, ¿no es cierto? Hay un momento en la formación genética del embrión que se llama crossing over. Y en ese crossing over, ese intercambio de información genética, hay una parte que no se intercambió y por lo tanto no termina el desarrollo de ese huevito o de ese saco gestacional. Ahora, hablando de los sacos, es importante decir una cosa. Muchas veces se puede ver un saco dentro de la matriz, dentro del útero, se ve un saco y es un ectópico. Ese saco se llama pseudosaco y es una reacción de la decidua, nada más porque ya tenía bastante líquido y estaba bien hidratada esa decidua, que se forma obviamente un saquito. Pero afortunadamente, bueno, los estudiosos de la ecografía ya han definido que ese pseudosaco no es hiperrefringente, es laminar, parece un quiste simple, y que te dirijas a la derecha o a la izquierda donde verás un saco hiperrefringente, ¿no es cierto? Que más parezca un embrión y ahí puedas diagnosticar eso. ¿Qué pasa, Víctor? Lo que pasa aquí es, bueno, y es algo frecuente que creo que también pasa en México, porque sí pasaba en Estados Unidos, es que van al servicio de emergencia por un dolor, le hacen una ecografía, le dicen, y además es sangrado un poco, ha sangrado un poco, le hacen una ecografía, le dicen, mira, has debido tener un microaborto y ya está.
se van y ahí sí vienen complicadas porque el médico le dijo microaborto y los cólicos que tenía eran producto del microaborto o del aborto completo, que ni siquiera, bueno, hay otros que hasta le han legrado, ¿no? Le han hecho el raspaje, le han legrado y todo, y le han dicho, bueno, que te vaya bien, chao, nos vemos en 7 días. Y 7 días, bueno, viene con un dolor súper agudo, hemoperitoneo, y no era eso, es que no lo habían visto bien. Era un pseudo saco que confundió, o era simplemente que sangró esa reacción decidual, pero no vieron esto o no apareció o no se vio en ese momento que podía ser un ectópico. Entonces, mujer que sangra, haz una prueba de embarazo igual, ¿no? O sea, el estudio de la metrorragia es así, o sea, mujer que sangra, test de embarazo. Obviamente si tiene 80 años no, pero estamos hablando de edad reproductiva. Claro. Luis, ya llegamos a la mitad de la charla. Yo quisiera pedirte que por favor nuevamente te presentaras porque están entrando nuevas amigas y amigos a la charla, aquí al live, y que nos dieras algún dato de contacto. ¿Cómo es tu cuenta acá en TikTok, por favor? Gracias. Bueno, mi cuenta en TikTok es Luis KD Luis y eso es porque Luis KD, que lo tengo ahí para los amigos, ya está ocupada y poner Doctor Kushner en una cuenta de TikTok me sonó a demasiado, demasiado profesional como para estar en TikTok, pero bueno, la tengo ahí y doy varios consejos también de salud y todo eso. Luis En la K. cuenta de Alejandro D de Luis dedo. KD. Sí, exacto. Doc K también puedes poner Doc K porque puedes poner un seudónimo, ¿no? Ahí tienes Doc K y ahí estoy en el TikTok. Y bueno, y en Facebook estoy como Doctor Luis Kushner, que es la página profesional mía y donde obviamente también doy consejos de salud y más que todo de salud de la mujer, ¿no? Bueno, soy Luis Kushner, soy doctor, médico, ginecólogo, graduado en la Universidad de Chile, con posgrados en España, en Estados Unidos, en varios lugares relacionados con medicina reproductiva personalizada. Y también temas de salud pública, ¿no? Salud pública y administración de salud. Algún día podríamos hablar de algún tema de administración de salud que sería bien Perfecto. interesante porque en el fondo la pregunta es por qué se hacen políticas públicas de salud y la gente Excelente. tiene que entender, porque a veces piensan que son simplemente cuestiones políticas o no, eso tiene un porqué y tiene un origen, ¿no es cierto? De por qué, bueno, hoy día es el día es el Día Internacional, ¿no? Del cáncer de mama y toda la cuestión, y por qué la política pública del cáncer de mama, y ahí podríamos charlar de otro tema igual interesante. Con todo gusto. Eh, Perdón, mi nombre es Víctor Dime. Marín, soy ginecólogo y obstetra también, especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo, colposcopía. Esta cuenta, segunda opinión, punto B de Víctor M. de Marín, es parte de una plataforma educativa internacional en la que estamos colaborando ya más de 60 personas de 12 países de Latinoamérica, más España. Está enfocada en la salud integral, les comentaba, y pueden encontrarnos en todas las cuentas de otras redes en otras redes con el mismo nombre, segunda opinión, punto B de Víctor M. de Marín. Síganos ahí porque las grabaciones de las entrevistas, de los videos, están apareciendo ahí. Todos los días estoy subiendo ahí los videos y ahí pueden encontrar cosas muy, muy interesantes de los días pasados. Ahora, nos pregunta, bueno, nos dice Carolina Jasso, ella es una doctora en ciencias químicas, ella está muy cerca del laboratorio todo el tiempo, y cuando hablabas del laboratorio, que fuera siempre el mismo laboratorio y esto, dice, por eso encantan las hormonas. Nos dice acá Mari González B., ella vive en Guatemala, te manda saludos. Doctor Luis, buenas Gracias por noches, los saludos. bendiciones. Lulú, la papa caliente, ella viene de Chiapas, ella está en Tuxtla, también nos saluda. Gabriel Arenas, fíjate que le pasó otra cosa curiosa, dice, yo me embaracé, pero no dejé de reglar, por eso no me di cuenta del embarazo. ¿Eso es frecuente? Ocurre, no tiene una frecuencia elevada, gracias a Dios, pero sí ocurre, ¿no es cierto? Y puede ser básicamente, pues la mayoría son sangrados cervicales de afuera de la matriz, del cuello del útero. Pueden ser obviamente sangrados como amenaza de aborto y tal, ¿no? Y el sangradito de la implantación. Pero, o sea, si estás embarazada, o sea, claro, ella dice, tuve mis menstruaciones como normales, no me di cuenta y estaba embarazada. Puede ocurrir, pero son sangrados diferentes, ¿no? Eso siempre hay que, la anamnesis, como tú sabes, Víctor, es clave, ¿no? Para el estudio de Claro. cualquier enfermedad. Preguntar, preguntar, seguir. A veces parece loco pero doctor, le estoy diciendo, sí, pero vamos por este camino porque quiero recibir otro tipo de información que me pueda hacer dilucidar ese tipo de situaciones.
Bien, Berta nos platica, ya tuvo un embarazo, pero en sus análisis de sangre salió positivo, pero luego tuvo un aborto espontáneo, salió todo el saco gestacional. Y Carolina Rojas, la doctora, que es un poquito aprensiva, siempre lleva prisa, dice, pero ya dígame, ¿quita la trompa completa o hay manera de rescatarla? Ya está con esa inquietud. ¿Qué le pasó a la trompa? Buena la pregunta, buena la pregunta. Esto es como una película, ¿no? Vamos a dejar el cherry y la torta para el final. Es muy buena pregunta porque aquí hay que sentarse bien y estudiar bien el caso. A ver, tenemos que ver la edad de la paciente, la paridad de la paciente, si tiene varios hijos, tiene un hijo, no tiene hijos, etcétera, etcétera. Y también tenemos que ver, claro, el futuro reproductivo de esta persona, ¿no? El futuro reproductivo. Si estamos hablando de una señora de 43 años que tiene un embarazo ectópico con 3 hijos, bueno, señora, aquí vamos a sacar la trompa sin otra cosa más, ¿no? Porque la posibilidad de embarazarse otra vez ya es muy baja por la edad de la paciente. Pero hay un trabajo muy, muy interesante publicado en el New England Journal of Medicine, que seguramente tú te lo has leído, es del grupo de Lipscomb, y habla justamente de esa curva que les digo, pero la posibilidad de que el tratamiento médico sea exitoso. ¿Y qué dice? Dice, si tenemos un ectópico y la gonadotrofina coriónica humana está menor a 4.000 unidades y aplicamos una dosis o dos de metotrexate, que es un medicamento que se pone intramuscular y es antifolínico, por lo tanto lo que va a hacer es ayudar a disolver ese embarazo ectópico, tenemos un 86% de éxito. O sea que sí se puede no operar, pero hay dos condiciones claves, no, tres, perdón. Una, beta-HCG menos de 4.000. Segundo, obviamente un seguimiento estricto por el ginecólogo, ¿no es cierto? Pero el segundo es que no hayan latidos cardíacos. Y tercero es que no esté rota la trompa. Con Ok. esas condiciones podemos aplicar un tratamiento médico, que es O sea, que justamente el metotrexate. no siempre hay que operar para empezar. Si lo Perfecto, detectamos eso es. temprano, esa sería una gran ventaja de detección temprana, podemos ofrecerle un tratamiento médico. ¿Y qué tan efectivo decías que es? Bastante efectivo, Sí, 86%. 86%, sí, 80, es bastante efectivo. O sea, vale la pena intentar con esto, ¿Y cómo con queda la este trompa con el medicamento. tratamiento con medicamento? Bien, buena pregunta. La permeabilidad está todavía en discusión ese tema en realidad, ¿no? Pero la verdad es que uno hace un seguimiento con gonadotrofina coriónica hasta que llegue a cero, ¿no es cierto? A los 3, 4 meses llega a cero, al mes, a los 2 meses puede llegar a cero y ya, ¿no? Y ya. Entonces se ha descrito que el riesgo de embarazo ectópico próximo en siguiente instancia es exactamente igual que la población general, excepto si es que hay un proceso inflamatorio pélvico y tal. O sea que en el fondo el tratamiento es exitoso y es bueno. Y bueno, y lo interesante es que de ese trabajo se han replicado muchos trabajos. De hecho, yo publiqué uno aquí en la revista de ginecología de mi ciudad, de justamente haciendo una serie de casos, que creo que eran 40 casos ectópicos y tratamiento médico. Entonces, y nos fue súper bien, nos fue súper bien, un éxito que alcanzábamos casi el 90%, y eso es algo bueno, ¿no? Porque te dice dos cosas. Primero, detección precoz, que estábamos capacitados para hacerlo, y segundo, que, bueno, no era agua lo que estábamos poniendo, sino era metotrexate. Oye Luis, pero Metrotexate es un medicamento para el cáncer, ¿no le va a hacer daño a la persona? Muy buena pregunta, porque es un quimioterápico, es una quimioterapia. El metotrexate es una quimioterapia y no solo se usa para el cáncer, sino también se utiliza para temas artríticos, ¿no es cierto? Y problemas autoinmunes. La verdad que las dosis que usamos no son dosis gigantes, Ok. son dosis de 1 miligramo por kilo peso, 50 miligramos básicamente que tiene la ampolla intramuscular una vez a hora, se controla y si sigue elevada la beta-CSG se puede poner hasta una segunda dosis. No se recomienda más dosis y sí se recomienda una impregnación con ácido fólico porque este es un medicamento antifolínico y obviamente el dar ácido fólico podría un poquito hacer ese equilibrio que queremos. Pero una cosa importante que hay que hacer notar a las pacientes es que no debe embarazarse los próximos 6 a 9 meses.
Ok. ¿Por qué? Porque este medicamento sí se puede quedar dentro de la circulación, pequeños vestigios de este medicamento que podrían sí traer algún tipo de malformaciones entre 6 y 9 meses. Después Bien, ya muchas sí. gracias. Nos saluda Maribel Robeto, nuestra amiga, querida amiga desde allá, desde Bolivia también. Carolina Jasso dice, sí, ya. Hablen de política en salud. Mari González está también muy contenta. Mari González está siempre al pendiente que si tomo agua, tengo que tomar agua, si no me regaña. Gabriela Arenas llegó al hospital por dolor abdominal, es que no tenía sus periodos, no se dio cuenta que estaba embarazada y llegó con dolor. Carly Gold, Gatti, muchas gracias, Carly, muy amable. Salud integral, gracias. Jimena, saludos desde Puebla, acá en México. Dulce Jazmín, hola, buenas noches, saludos desde el Estado de México, también en Atizapán. Y bueno, Luis, y si por algún motivo no tenemos experiencia con el uso de metrotexate, no tenemos metrotexate, ya no cumple los requisitos de las menos de 4,000 unidades o está un saquito ahí o ya pasó el tiempo, el tratamiento sería cirugía. Sí. ¿Qué puedes hacer en el quirófano con una paciente que tiene embarazo ectópico? A ver, pienso que esto tiene mucho que ver con el expertise médico, la verdad, expertise quirúrgico. Nunca he convertido una cirugía laparoscópica de ectópico abierta, jamás, o sea que siempre he operado por laparoscopía. De hecho, si tú me das a elegir, yo te voy a decir laparoscópica porque tardo menos, resuelvo más rápido el problema y obviamente menos riesgo de infección y al día siguiente la mamá está en su casa. O sea, no he abierto ningún, gracias a Dios y tocaré madera, pero no he abierto ningún abdomen por embarazo ectópico por más hemoperitoneo que haya. ¿Por qué? Porque no es difícil, porque es aspirar la sangre, encontrar la pila o el chorro de agua o de sangre y agarrar una pincita y campear. Y ya está. Una vez que controlamos eso, la coagulamos y después ya poco a poco vamos sacando la trompita. Sencillito, fácil. Pero claramente tienes que tener una expertise en la paroscopía, ¿no? La paroscopía es clave para este tema y es fácil. Ahora, si estás en un lugar, como digo, alejado de la ciudad, alejado de un lugar donde existe la tecnología de la laparoscopía, que cada vez son menos, gracias a Dios, pero hay todavía en mi país, hay muchos lugares que estamos lejos de esa tecnología. Ahí obviamente conviene abrir y sacar la trompa de manera clásica y como siempre se ha hecho, ¿no? Es Muy tratar bien. siempre que la incisión sea pequeñita, ¿no es cierto? Hacer un buen lavado del peritoneo, porque el peritoneo se queda con sangre y esa sangrecita que está coagulada, pues crea y después una irritación peritoneal, puede crearte hilio, ¿no es cierto? Puede paralizarse el intestino porque hay sangre ahí. Entonces siempre hay que hacer un buen lavado del peritoneo, buscar el lugar donde está chorreando la sangre, coagularla y empezar a quitar la trompa. Pero también para todas nuestras amigas que nos están viendo, seguramente van a entrar a internet y van a ver que sí se puede hacer una microcirugía sacando solo el embarazo ectópico, ¿no ve? Que es la cirugía conservadora del ectópico. Mire, no ha dado muy buenos resultados en poblaciones, o sea, en estudios grandes. La verdad es que no hay buenos resultados, excepto en una condición. Cuando tú ves una trompa y es un saco abortivo por la fimbria. Claro, ese ectópico no se ha roto, primera cosa. Segundo, se está como abortando de la fimbria, del lado más distal de la trompa, y podríamos eventualmente ayudarle con una pincita a retirar con mucho cuidado, porque la fimbria, además de ser súper sanguinolenta, obviamente destrozas una fimbria, se cicatriza y se tapó la trompa igual, o sea que no nos sirve de nada hacer esa cirugía. Con mucho cuidadito y ver si podemos realmente sacar ese tejido que está ahí. Y después, metotrexate. Yo le pondría una dosis de metotrexate después de la cirugía diciendo, mira, hemos sido súper conservadores, no te hemos quitado la trompa porque era un saquito abortivo de la fimbria, hemos tratado de conservar la fimbria, pero puede ser que hay unos restos de trofoblasto en la trompita, por lo tanto te vamos a dejar una dosis de metotrexate. Y funciona muy bien. Muy bien. Nos saluda Telmiña desde La Paz, Bolivia. Doctor, quisiera saber si con quistes en la matriz se puede tener bebé.
en la matriz no hay quistes, ¿no? Los quistes son en los ovarios. Y a ver, el 30%, como lo dijimos la anterior vez, 30% de las mujeres normales que tienen sus hijos normales y todo normal, tenían quistes en los ovarios. Síndrome de ovario poliquístico es otra cosa, problema metabólico hormonal que te puede llevar a una anovulación crónica y eso te dificulta tener bebés, pero se corrige y los tienes. Sí, muy bien, gracias. Gatita Feliz nos saluda desde California. Hola, buenas tardes. Llegué tarde a la plática. Buenas tardes, salud desde California. Ayúdenos, Gatita Feliz, a compartir esta cuenta, segunda opinión, punto B de Víctor M. de Marín, con todas sus amigas, con toda la raza por allá en California. Grislu, qué buena charla. Lamentablemente yo tuve un embarazo ectópico y me detectaron demasiado tarde. Carolina dice, hermoso. ¿Ya ves cómo recibes ya cumplidos, Luis? Qué buen cumplido, ¿ah? Qué buen piropo, Hermoso. gracias. Sí, 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 un buen piropo. Dice, hermoso, es maravillosa la biología. Pero yo creo que son cosas separadas. Yo creo que primero el hermoso para ti, luego la biología. Dice Gabriela, a mí me hicieron como cesárea. Perdí 2,5 litros de sangre por hemorragia. ¿Es frecuente que pase eso, Luis? Que haya una hemorragia tan Ahora importante. no, hoy no, últimamente no, porque bueno, tenemos más acceso al laboratorio, a un hospital, ¿no es cierto? Eso pasa generalmente cuando viene una persona del campo que nunca fue al médico, que está embarazada, que piensa que, ¿no es cierto? O sea, que obviamente que los controles son un poco más distantes y que no se controlaba y tal, y esas personas vienen con embarazos complicadísimos, ¿no? Embarazos ectópicos con hemoperitoneo importante. Pero en la Hemoglobina de ciudad, 3. en el área urbana, sí, sí, sí. En el área urbana y oye, voy a decirte una cosa, con lo Dime. poco tolerantes al dolor que nos hemos vuelto. Entonces, ¿no? O sea, te digo, no te digo solo las chicas, yo también, o sea, o sea, intolerante al mínimo dolor. O sea, cuando me iba a vacunar por el COVID, creo que me han sujetado entre cuatro personas para que no me duela y no sé qué, todo un drama, pero nos hemos vuelto súper intolerantes al dolor. Eso es algo bueno y malo porque hay otros casos que son igual intolerantes al dolor, pero le meten pastillitas. Entonces le mete ibuprofeno, le mete todo y oculta el cuadro. Y oculta el cuadro que debía brotar así con un dolor importante, ir al médico y tal, doctor, opéreme o hágame el tratamiento y tal. Pero como le estaba metiendo el ibuprofeno cada 8 horas, como no sé, como pipoca, le dimos aquí, como cabritas, no sé cómo le llaman ustedes, entonces, claro, el dolor había bajado y termina en un abdomen agudo grande, ¿no? Qué buen punto también, Luis. Cuando tengan dolor, amigas, amigos, no empiecen a tomar analgésicos, quédense en ayuno, no tomen nada, vayan a que los revisen, pidan una cita con su médico y vayan a que lo revisen o a su hospital. Mira, a ver, fíjate bien, aquí está bien interesante, Luis. Dice Mina, a mí me dieron una pastillita y se me salió. En el centro de salud me dieron una pastilla y se me vino. ¿Era embarazo ectópico? No, eso era un aborto y lo que te dieron es misoprostol. Exactamente, era un embarazo que estaba dentro del útero, que se perdió, le dieron una pastillita de misoprostol y lo expulsó. Ya la tenemos que hacer de detectives también, ¿verdad? En la medicina, Luis. Eso que Uy, hace sí. Doctor House no nos llega, pero ni a los topillos. No, 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 no. Carolina Costa, saludos desde República Dominicana. Carly Goat nos saluda desde El Salvador y dice, doctor Luis, me salió alta la hormona de la fase luteal. ¿Qué pasa si está alta como la mía? Supongo que es LH o es progesterona. Progesterona, yo creo, ¿no? Sí. Pero la progesterona, la verdad, no se ha visto, no hay una curva de progesterona para determinar un ectópico. Muy bien. Chinita dice, Doc, yo me operé de un mioma cerca del útero. Pues yo creo que era en el útero, ¿no? Porque cerca no era en el... Que me volvió a salir 4 miomas. ¿Con esto podré tener hijo? Sí, yo pienso que sí. A ver, otra cosa que no hemos dicho, las cirugías pélvicas, ¿no es cierto?, que aumentan el riesgo de ectópico. Claro, las cirugías de miomas aumentan el riesgo de ectópico y las cirugías de apendicitis, ¿no? Una cirugía de peritonitis apendicular por un proceso de que en la trompa esa que está de ese mismo lado se inflamó, se infectó, obviamente aumenta el riesgo de ectópico. Ahora bien, los miomas, me encanta el tema porque, a ver, hay mujeres con miomas gigantes embarazadas y todo normal.
Hay mujeres con miomas medianos que se le degeneran durante el embarazo y es un dolor que no lo pueden soportar y terminamos sacando al bebé a las 37 semanas o clock porque, claro, el dolor es muy grande y las terminamos tratando hasta con morfina por el dolor, ¿no? Por esa degeneración que tiene ese mioma. Y hay mujeres que tienen miomas tan chiquititos como una pepa en el lugar de la implantación que se llama endometrio, que se llaman miomas submucosos, y eso sí o sí hay que operarlos. Pero doctor, ¿a usted no le importa este mioma de 3 centímetros que tengo aquí al lado? No, me importa el chiquitín que tienes ahí adentro, porque ese te va a ocasionar pérdidas futuras, sangrados anormales, pero el otro no, porque es en el miometrio, están envueltos ahí y no pasa nada, pero esa pepita sí te va a traer problemas de fertilidad. La señora que le dieron la tableta y expulsó el tejido dice que con un estudio de sangre me salió negativo y en el ultrasonido salió lo del embarazo ectópico. Perdón que la contradiga, Mina, pero no es factible que un embarazo ectópico salga de ninguna manera tomándose una pastilla. Y Chinita, mira, ya le entiendo mejor a Chinita, ella nos dice que esos 4 miomas que le salieron no están cerca del útero, entonces se refiere a la cavidad uterina, no está cerca de la cavidad uterina. Pero ¿podré tener hijos? Pues lo más probable es que sí. Nena Rey te manda abrazos, te manda corazoncitos, Bueno. y la doctora que fue la que dijo hermoso, que te escribió hermoso, dice, doctor, no lo chivé al doctor, no sé, que no te haga sentir pena. No. Saludos desde Muchas gracias a Córdoba, todas. Argentina. Andrea Balma nos saluda desde Córdoba. Grislu, que tuvo el embarazo ectópico hace poquito, dice, yo fui por el dolor de panza, me dieron solo ibuprofeno y días después me detectaron el ectópico. Pues sí. Dice Grislu que es mentira que solo los del área rural les pasa eso. Bueno, no dijo que solo los del área rural, pero es más frecuente en gente que no tiene acceso cercano a un servicio médico. Ese es el tema que yo aquí tengo el hospital a 500 metros y si algo pasa, pues ahí corro, ¿no? Pero hay gente que no tiene esa suerte, que está allá en el cerro, que te tardan 2 o 3 horas para bajar a la ciudad y no vienen tan fácilmente. Oye, Luis, y ahora, tú me decías que el médico debería revisar la otra trompa, debería de decirle a la paciente, su embarazo ectópico fue por endometriosis, fue por una adherencia, decirle alguna información. Pero si el médico no le dijo, si el médico no revisó, no sabemos. Entonces, la pregunta que nos hacen las pacientes es, ¿me puedo embarazar? ¿No me puedo embarazar? ¿Cómo se la podemos resolver? A ver, buena pregunta porque, claro, eso es un debería y no lo hizo, ¿no? Debería, pero no lo hizo. La verdad es que, claro, si tienes la experiencia de ver ectópicos y todas así, y reproducción e infertilidad, bueno, como tú debes serlo así, Víctor, somos súper conservadores, o sea, para nosotros una trompa es oro, ¿no? Sí. Un quiste ovario igual, o sea, lo tratamos con mucho cuidadito y muchas veces hay un teratoma y le quitan el ovario y le dicen, oye, ¿y te quitaron el ovario a los 25 años? Sí, doctor, es que era muy grande, estaba muy pegado. No, los teratomas siempre están pegados al ovario, pero hay que hacer una cirugía conservadora tratando de sacar, ¿no es cierto?, ese teratoma sin dañar ese ovario o tu reserva ovárica. Es muy importante eso. Entonces, la pregunta, la pregunta que venía era... eh, ¿Cómo le podemos contestar a esa la, pregunta? ¿Me puedo embarazar? ¿No me puedo embarazar? ¿Qué claro, haces para darle información? la verdad, si solo vemos los números, tienes una alta chance de embarazo. O sea, no te queda, no te quepa duda que si te has embarazado, puedes embarazarte, ¿no? O sea, no estés con miedo a embarazarte. Lo que sí es que precozmente debemos detectar cualquier posibilidad de ectópico, porque deberíamos, si ya tienes una sola trompa, ahí sí hay que salvarla a como de lugar. Y ese de salvarla como de lugar es probablemente usar el tratamiento médico, ¿no? También podríamos hacer un estudio de ultrasonido de rayos X para ver si está permeable la trompa. La histerosalpingografía es útil, no hay que hacerla tan pronto haya pasado la cirugía, lo podemos hacer a los 3 meses. Y sí, es útil para ver si no está obstruida, si no está dilatada, si no está tortuosa y si tiene un calibre adecuado, ¿no? Eso sí sirve, sí sirve. Nos Pero ayuda. tampoco te garantiza embarazo, pero De ayuda, acuerdo. ayuda. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Nos saluda Cecil765. Buenas noches, doctor. Saludos desde Obregón, Sonora. Muchas gracias, doctor. Chinita nos da las gracias. Ella está en Perú. Y Andrea, que está en Argentina, en Córdoba, si no mal recuerdo, dice, consulta, doctor. Hace 8 meses que no menstruo.
¿Puede ser por los anticonceptivos que los tomé durante 18 años? ¿Cuántos años tiene? No sé, pero pues calcúlale que haya empezado a los 17, tendrá 35. Sí, pero no creo que sea por los anticonceptivos. Habría que hacer un pequeño estudio, ¿no? O sea, hay que ver sobrepeso, Oye, tal y todo. Ay, Luis, pero lo que más pasa aquí, Víctor, es lo siguiente. Empiezan con los anticonceptivos a los 25 años, los toman por 18 años y dicen, ya no menstruo. Claro, amor, tienes 45, ya debes estar en menopausia. me falló, no, no tiene 35, tiene 36. Soy malo para los cálculos. Uy, Ahora, eres muy malo para ahora, calcular. Luis, ¿no podría ser al revés? Que estaba menstruando porque tomaba anticonceptivos y eso le Ah, ocultaba que tenía un trastorno menstrual eso, tal vez, exacto, eso puede también. ser. Pero el Sí, anticonceptivo así. como tal, Andrea, no es la causa del problema. No, lo que le dice el doctor Luis tiene toda la razón. Hay que hacerle estudios hormonales, hay que ver su peso, su estatura, hay que ver si no tiene alguna enfermedad hormonal, hay que revisar el tiroides, ¿sí? Carolina Jasso, la doctora, está inspirada. Hay días que se inspira, tiene una inspiración que está ligada a la uva Malbec, por ejemplo. Entonces dice, Oh, es la mejor inspiración. gracias a los dos doctores más hermosos del universo universal por tan interesante plática. Ay Luis. No, Lo con que eso ya quiera. me hiciste la noche. No, ya. Ya, Ni te ya. vayas a bañar, ni te cambies el peinado, te vayas a No, rasurar, mañana así. voy a salir con el pecho en alto, ¿ah? Y hay que me diga ¡Uh! alguien algo, ¿ah? Qué bueno. Muchas gracias, Carito, muy amable. Telmiña, que está en Bolivia, si no mal recuerdo, ella nos dice, sufrí un ectópico, un aborto espontáneo y tengo síndrome de ovarios poliquísticos. No nos hace pregunta, pero ¿qué le decimos a una señora con ese perfil ginecológico, obstétrico? Yo digo que no se preocupe, o sea, hay que obviamente asistir al médico y vamos paso a pasito, resolviendo una cosita y otra, y la verdad es que no te preocupes, tienes chance de embarazarte, no te preocupes. Muy bien, Andrea Balma nos da las gracias. Ella desde Argentina y Gatita Feliz desde California, también está muy sonriente. Recuerde, por favor, comparta la cuenta, comparta todos estos videos con sus amigas, amigos de allá de California. Doctor, yo hace como 3 meses tuve sangrado, mucho dolor y expulsé todo el tejido que cubre el endometrio. Expulsó probablemente un molde endometrial. ¿Cuánto tiempo tenía sin menstruar, Anis? Porque probablemente tuvieras meses sin menstruar. Telmiña tiene 36, nos da las gracias, bendiciones. Lulú de Tuxtla reafirma lo que dice Carolina, de los dos doctores más bellos del universo, universal, ya No, sabes. ya. ¿No? Luis, qué bárbaro. No, estoy muy Qué bien, bárbaro. Dios. Luis, No, estamos llegando no tengo en el teclado poner corazoncitos ahora. Uy, te hubiera puesto 1000 yo se lo pongo. corazoncitos. Yo se los pongo aquí. Ahorita le pongo aquí corazoncitos. ¿Cuántos corazoncitos tienes? Muchos, muchos, Ponle muchos. 4, 2-2. Ya está. 4 tú y 4 yo. Listo. Oye, Luis, ya estamos llegando a la parte final. Mira qué rápido se nos fue la noche. Yo quiero, pues, darte las gracias, de verdad, muy, muy agradecido por tu tiempo, por tu atención, por este rato tan amable en el que compartimos información y a la vez lo hacemos de una manera tan agradable para todos. Dice, ¿dónde están los corazoncitos? No se ven. Tuve como 4 meses sin menstruar, sí, eso puede pasar, dejan de menstruar y luego pueden expulsar el molde endometrial. Luis, ¿algún mensaje, algún comentario final, por favor? Bueno, primero agradecerles a todas las, no sé, televidentes, ¿cómo se llama? Ahuyentes, o no, no sé cómo se llama Seguidoras, ya esto. fans. Ah, bueno, seguidoras, fans, tienes razón, pucha. Mira, aquí tenemos muchas seguidoras y también tenemos fans, ¿eh? Ya vi que hay fans. Ya, eso es muy bueno. No, les agradezco mucho la atención que le ponen a esta charla. Y bueno, agradecer también a la gente de mi país, Bolivia. ¿Has visto cómo te ha empezado a crecer más el rating de Bolivia? Eso me gusta ya, porque claro, tenemos que influir un poco en nuestro país y tenemos que hacer cosas por nuestro país. Claro, Así que para eso estamos, ¿no? Gracias, Víctor, también por esta oportunidad, esta plataforma. Realmente lo estás haciendo súper bien. Estás gracias. haciendo un cambio en este mundo y eso es realmente algo que yo también quiero hacer y que todos los que están en este grupo queremos hacerlo. Así que felicidades, sigue adelante, seguimos hablando
y cuando Claro, esté, claro. y bueno, yo estoy a la orden para lo que quieran. Y pueden buscar mis redes, doctor Luis Kushner en el Facebook, Luis KD, no, pues Luis KD Luis en el TikTok o Doc Poquito. K. Y bueno, ahí nos vamos a ver. Así que les espero a todas las fans y a todos los seguidores y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Luis. Antes de despedirnos, las invito a que nos sigan. Dentro de una hora tenemos un evento muy interesante también con una psicóloga y psicoterapeuta, Maribel Torres. Con ella vamos a platicar sobre empoderamiento femenino, como si les hiciera falta, Luis. Bueno, entonces, empoderamiento femenino con Maribel Torres en una hora. Y mañana, amigas, amigos, acuérdense, mañana tenemos un evento muy especial, cáncer de mama. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener una chica que nos va a dar su testimonial de su lucha y sobrevivencia al cáncer. Entonces, seguimos, no se nos pierdan. Ah, Gatita Feliz de California, sobre lo que platicaron de los doctores, ya sabes, dice, de acuerdo, son amables y guapos, besos, abrazos, apapachos, ya no sé cuántas cosas más. Gracias, gatita. Luis, muchísimas gracias, muy amable, de verdad, un placer estar aquí contigo. Nos vemos pronto, amigas, cuídense mucho. Gracias, adiós. Hasta pronto.